Hola, muy buenas tardes en España y buenos días en Latinoamérica. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada del primer encuentro de investigadores de Redipub, compartiendo experiencias, tejiendo tramas y bueno, en la tarde de hoy vamos a seguir enriqueciéndonos con tres dinámicas, la primera de las cuales va a ser conducida por María de la Luz Fernández, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en ella pues se funden dos de los ejes que habíamos propuesto inicialmente: publicidad, innovación y sociedad digital, y también publicidad, medios y nuevos consumos. Así que le doy paso a mi compañera María de la Luz y comenzamos con la primera dinámica del encuentro. Gracias. Gracias, Marta. Pues muy buenos días a todos en esta segunda jornada de trabajo que sinceramente comentábamos antes de iniciar, está siendo, creemos que bastante productiva. Y bueno, pues para no dilatar, ya lo comentaba Marta, vamos a trabajar con dos de las mesas de discusión, lo que es publicidad, innovación y sociedad digital, y por otra parte la de publicidad, medios y nuevos consumos. Tendremos la participación de 6 colegas de España, de México y de Uruguay. Y bueno, le voy a hacer un cambio en el orden. Iniciaba Luis Osvaldo Gutiérrez, tuvo un contratiempo para conectarse, entonces lo voy a mover un poco más adelante y le daría entonces paso a Leonardo Moreira para que por favor pueda compartir su trabajo. Les recuerdo un poco la dinámica. Tenemos 10 minutos para poder hacer la presentación. Más o menos a la mitad de la mesa haré una moción para que podamos hacer preguntas a los colegas y después continuar con la segunda parte de la mesa y al finalizar hacer también las preguntas correspondientes. Al finalizar la totalidad de la mesa daremos un receso de 5 minutos para después retomar con la siguiente mesa. Adelante, Leonardo. Buen día para todos y todas. Un placer estar por aquí. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve a pantalla completa? Sí. Sí, Bien. sí se ve. Sí se ve. Bueno, yo creo que tal vez entendí mal la consigna de este encuentro, porque para mí el envío de un resumen de lo que uno estaba investigando en estos momentos era un pretexto para hablar de los temas por los cuales tiene más interés y qué investigaciones ha hecho. Por eso titulé originalmente a esta intervención Más investigación, mayor conocimiento y mejor publicidad, que es el título que le dimos a un conversatorio que tuvimos el honor de organizar y de moderar cuando se lanzó Redipub, el capítulo Uruguay, en septiembre de 2019. Pero bueno, ceñiéndonos, digo que ayer todos hicieron las presentaciones de las investigaciones que están aquí en el programa, entonces reformulé un poco la cosa y me voy a ceñir, por lo menos a hablar algunas palabras de esta investigación que hice el año pasado y que tiene que ver con la enseñanza virtual de publicidad que se dio durante la pandemia en Uruguay. Como el tiempo es tirano, como dicen en la televisión, simplemente voy a dar algunos titulares, ¿no? Este era el contexto, que más o menos semejante en todo el mundo. Las pandemias no tienen los mismos efectos para todos, ni alcanzan de igual manera a todos, como bien nos lo explica Boaventura de Sousa. Y bueno, nuestros cambios fueron en todas las áreas, en todo el cotidiano, en las grandes y pequeñas cosas, y obviamente la pandemia modificó la forma de hacer publicidad y por supuesto también la forma de enseñar publicidad. En Uruguay, cuando se declaró la emergencia el 13 de marzo, esa misma semana,
la Universidad de la República suspendió las clases presencialmente, pero había una orden de continuarlas por los cursos virtuales. Y bueno, y así lo hicimos, ¿no? Nosotros estamos dentro del EVA, que es el Moodle más amplio que tiene el Uruguay y uno de los más importantes de América Latina, y ahí están todos los cursos que se imparten en la carrera, ¿no? En la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, como así en cualquier otra carrera. Y bueno, eso hace que alguna experiencia en cursos virtuales, o por lo menos en implementar materiales, los docentes teníamos, ¿no? Pero el hecho de que todo el curso fuera virtual y no existiera presencialidad alguna, ni para las evaluaciones, ni para pruebas, evidentemente modificó mucho ese paradigma. Los objetivos de la investigación son bastante obvios, ¿no? Evidentemente un nuevo escenario que nos hizo aprender a todos una cantidad de habilidades, ¿no? O mejorarlas, y minimizar las dificultades que teníamos, ¿no? Por eso, como bien siempre escuchamos, aquello de que las crisis generan oportunidades, bueno, este es un claro ejemplo de cómo una gran dificultad se volvió, creo que en el saldo definitivo, muy positivo, ¿no? Porque todos, estudiantes y docentes, aprendimos un poquito más sobre cómo enseñar y aprender en este proceso de aprendizaje, ¿no? La metodología que utilizamos fueron 2 cuestionarios online, que fueron disponibles durante 10 días, con 50 preguntas. Fueron un cuestionario específico para los 10 profesores de nuestra sección, de los cuales respondimos, porque yo me incluí, yo también respondí como docente, el 60%, y el otro estuvo dirigido a todos los estudiantes que habían cursado los últimos 3 semestres académicos, es decir, todo el 2020 y la primera mitad del año 2021. Y algunas conclusiones que sacamos de esa investigación fue que, bueno, los profesores no hemos sido capacitados para una modalidad de enseñanza híbrida, tuvimos que salir de la zona de confort, del PowerPoint como casi único recurso pedagógico, didáctico, y bueno, y aprender muchas más cosas, ¿no? Sobre todo los docentes se mostraron muy necesitados y con, por ejemplo, un mejor dominio de la edición de audio y video para hacer sus materiales mucho más atractivos, como también para los que no tenían, participar de las redes sociales para tener un contacto más cercano con sus alumnos, ¿no? Por supuesto que esto llegó, estamos todos de acuerdo, hubo una de las pocas unanimidades fue que todo esto lleva mucho más trabajo, mucho más desgaste emocional, que por supuesto no es remunerado, que se confunden los ambientes de trabajo con los ambientes de ocio y de descanso, y que bueno, que también la generación Z también precisó de apropiarse y de perfeccionarse en estas nuevas tecnologías, ¿no? No solo los docentes no estábamos tan preparados. Bueno, esa es, en síntesis, lo que arrojó esta investigación, ¿no? Aquí algunas frases que estaban en los cuestionarios y que también se permitía, no solo en las preguntas abiertas, decir, y que, bueno, bastante hablan por sí solas de bueno, cómo la gente percibió. No, me explico. Yo tengo una pregunta, ¿cómo se recibieron las preguntas pues por disponibilidad. Marina, perdón, Marina, tienes tu micro abierto. Gracias. Bueno, y además de esta investigación, para los que no me conocen y para los que me conocen también,
me interesa mucho compartir con ustedes los temas que me interesa investigar y que por supuesto me interesaría trabajar con investigaciones comparadas, ¿no? Me interesan sobremanera tendencias y nuevos medios publicitarios. Yo soy docente de planificación de medios, la formación y el ejercicio profesional, el marco regulatorio de la publicidad, y después tres grandes tipos de publicidad, ¿no? La publicidad oficial, aquella que hace el Estado, la publicidad política y la publicidad social o publicidad de bien público. Los grupos en los que he participado o participo actualmente, la amplia mayoría son brasileños. Yo tengo una ligación, un contacto bastante profundo con Brasil desde hace más de 30 años, por diversas razones que no viene acá al caso acá explicar, pero sí bebí de mucha publicidad brasileña, sobre todo en mi etapa de estudiante universitario, que es, por supuesto, como país continente que es, con todas sus brechas, hay muy mala publicidad y excelente publicidad a nivel mundial, y a nivel de enseñanza nos llevan seguramente muchos miles de kilómetros. Y bueno, tuve la suerte de conocer a personas que lideran estos grupos, la doctora Cosette Crasto de la Universidad Católica de Brasilia, que fue mi orientadora de tesis de maestría, me invitó a participar de un observatorio, la profesora Laura Guimarães Correa, que es profesora de publicidad en la Universidad Federal de Minas Gerais, donde hice un sándwich de mi maestría también cuando la estaba finalizando. Por supuesto, nuestra querida Redipub, que pertenecemos desde su fundación en 2016 en la CIESPAL. El grupo de estudios semióticos en comunicación, cultura y consumo en la Universidad de San Pablo, que lidera el doctor Eneus Trindade, y la doctora María Collier Mendoza de la Universidad Federal de Pernambuco, que desde el año pasado tiene un grupo de estudio bien interesante sobre maternidad, medios e infancia. Y este último grupo, si Lourdes está por ahí, no me deja mentir, no está consolidado todavía, están en el papel y en nuestras cabecitas. Es un grupo que pretendemos en algún momento, ojalá más temprano que tarde, consolidar, que es un grupo dentro del marco de nuestra Facultad de Información y Comunicación sobre publicidad y transformación social. Que ojalá, nos falta masa crítica, ojalá podamos convertirlo en una realidad en algún momento. Estas son mis principales investigaciones, las que he hecho. Comencé con una sobre publicidad digital en Uruguay, donde me interesaba discernir, saber por qué la publicidad digital crecía en todos sus parámetros, en todos sus indicadores, pero en plata, la inversión que se hacía en aquellos momentos, ahora es bastante más, ahora llega casi al 20%, pero en el 2014 no superaba el 5%. Después la publicidad oficial siempre me ha interesado, porque aparte en Uruguay se ha hecho un uso y un abuso de la publicidad oficial, que se ha contratado sin ningún criterio técnico, y eso la verdad que permanece. La publicidad del tabaco también es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? La publicidad del tabaco, en estos momentos en el Uruguay, este nuevo gobierno, que comenzó en el año 2020, está retrocediendo en el sentido de eliminar normas que protegían a los consumidores no solo de la publicidad, sino de las leyendas en las cajillas, y otros beneficios que les está dando a las tabacaleras, ¿no? Así como también la publicidad en los octógonos, ¿verdad?, de los productos alimenticios, que, bueno, indican una alta en las grasas saturadas, los azúcares, la sal. También Uruguay empieza a ser más laxo, más flexible en ese sentido.
la publicidad uruguaya en el marco de la Ley de Servicios Audiovisual, ¿no? Todo lo que es el marco regulatorio de la publicidad, la ética, normas, valores y ética en la publicidad uruguaya, esa fue mi tesis de maestría, tema que me sigue interesando sobremanera. De hecho, ahora se me vencía el cargo de docente en la universidad, y en el próximo plan de trabajo para los próximos 3 años yo he solicitado generar una nueva materia sobre ética, responsabilidad y autorregulación publicitaria. La publicidad de bien público del Estado uruguayo en los primeros 21 años de este siglo, que abarca por ese lapso a las 3 principales fuerzas políticas que han gobernado y que gobiernan este país. Es mi tesis de doctorado, que aún no he finalizado, que todavía tiene mucho que madurar. Bueno, la investigación esta que les mencionaba del año pasado, y en estos momentos estoy trabajando sobre los estudios de audiencia en Uruguay, ¿no? Que llamativamente son cada vez más escasos, ¿no? Hay mayor inversión, ha crecido el Producto Bruto Interno, ha crecido la publicidad, la inversión publicitaria. Sin embargo, parece que la tendencia a la cantidad de estudios de audiencia que hay en Uruguay y de mercado publicitario es cada vez menor, ¿no? Los que se hacen con menos muestras, con menor calidad, se hacen de forma más intermitente. Por decirles un ejemplo nada más, el Estudio General de Medios no se hace desde el 2017, y, por ejemplo, el principal estudio de radio, de escucha de radio, que solo se hace para Montevideo y la zona metropolitana, hay una carencia enorme de estudios en el resto del país. Se hacía hasta el año 2012 en 3 olas, luego entre el 2012 y el 2017 comenzó a hacerse en 2 olas, y ahora se hace una sola vez al año, es decir que tenemos apenas una foto, ¿no? Y no una película sobre el consumo de la radio en Uruguay, ¿no? La empresa Comscore se ha ido de Uruguay porque no le resulta rentable, se ha quedado solamente en Buenos Aires, y todos los estudios principales de publicidad digital también prácticamente que brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente lo que decía al comienzo, ¿no? Más información, mejor publicidad, más conocimiento y mejor publicidad, ¿no? Y eso parece que es lo que está faltando, ¿no? Y bueno, me interesa saber de qué manera puede ser viable. Yo sé que tengo la certeza que el expertise existe y que lo que falta es dinero que sustenten esas investigaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían financiar esas investigaciones? ¿Quiénes deberían financiar esas investigaciones? ¿Algún sistema mixto entre anunciantes, medios, agencias y el Estado también, que es el principal anunciante de publicidad en el país? Pero bueno, esto debería ser tal vez una ley, porque si no, los sectores en el discurso dicen una cosa, pero después terminan haciendo otra. Y por ahí va, no quiero agotar más tiempo, que ya creo que me excedí en demasía los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leonardo. Muy interesante. Vamos a seguir esta dinámica de que se presenten 3 trabajos y dejamos el espacio para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Y bueno, ya está por aquí Luis Osvaldo Gutiérrez Aceves. Osvaldo, te van a... Voy a darle ahora mismo la opción de ser coanfitrión. Ya está. Ok, igual tienes 10 minutos, por favor, compañero, para poder presentar el trabajo. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Bien? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes en España. Andaba ahorita con los horarios volteados. Aquí en México son las 9 de la mañana y venía saliendo de clase, ya tenía un poco apretada la agenda. Muchas gracias por la paciencia. No puedo compartir aún. No sé si me permiten. Te lo voy a volver a poner, pero en principio deberías poder. Vamos a ver.
Te lo vuelvo a poner por si acaso. Mira a ver si ahora puedes. Ahora sí. Estupendo. Bien, pues muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo Gutiérrez, soy investigador y docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí en México. Les estoy presentando pues una de las investigaciones que estamos trabajando en nuestra área, que son las estrategias digitales en las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que estamos llevando con una maestrante, la licenciada Erika Rodríguez. Son varias las diferentes investigaciones que estaban comentando. Ahora, como lo venía diciendo Leonardo, hacia el final platicaremos un poco más también de las otras investigaciones y las líneas de investigación que estamos llevando a cabo. Pero pues en este caso, pues por ser corto en el tiempo, vamos a comenzar y a seguir el tema con las estrategias digitales de las pymes, ¿no? Bien, pues yo creo que todos lo vivimos muy fuerte, de manera muy distinta en cada ciudad, en cada país, cómo se fueron adaptando las modificaciones en el marketing, en la publicidad, en el comportamiento del consumidor, al respecto a la restricción de movilidad que hubo en la pandemia por el virus SARS-CoV-2. ¿Sí? En ese sentido, pues nos dimos a la tarea de revisar cómo cambiaron las estrategias y los montos de inversión y los niveles de efectividad de las pequeñas y medianas empresas hacia como respuesta a esta afectación de la movilidad de los consumidores. ¿Sí? Entonces aquí pues empezamos a observar los cambios en la aplicación de herramientas digitales por estos factores coyunturales como el COVID-19, ¿no? Entonces se diseñó este estudio con estudiantes de posgrado para analizar las estrategias de mercadotecnia digital de pequeñas y medianas empresas, específicamente en la ciudad de Querétaro, en México, derivado de estas restricciones de movilidad. Aquí, bueno, para poner en contexto, en el caso de México, tuvimos cuando menos 3 meses de restricciones muy altas, tal vez no tan elevadas como fue en el caso de España, que incluso había la participación de la Guardia Civil. En el caso de México, las restricciones fueron escalonadas por ciertos protocolos vinculados a semáforos de participación y de asistencia, y esto fue escalando dependiendo de la cantidad de ocupación hospitalaria que se daba. Entonces, si había un alto porcentaje de capacidad hospitalaria utilizado o había un índice de mortalidad muy elevado, los semáforos se iban a rojo y entonces las restricciones de acceso a las tiendas pues quedaban incluso a veces nulificadas, ¿no? O se permitía, por ejemplo, que solamente una persona estuviera en una tienda, evidentemente con el uso de cubrebocas, de geles antibacteriales, tomas de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, llegaron a haber ciertos segmentos comerciales y tanto de fábricas, de comercio, etcétera, que incluso cerraron, de acuerdo a semáforos rojos, llegaron a cerrar estas operaciones por varios meses, lo que llevó incluso a algunos a la quiebra, ¿no? Esto pues ya lo vivimos en varios países de Latinoamérica, de Europa, en todo el mundo, ¿no? Después de hacer un análisis de diversa literatura en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, se ubicaron en los principales estudios para determinar la madurez de las empresas con el uso de las estrategias digitales, estos 4 ámbitos de adaptación de las pymes hacia el uso de las herramientas digitales. Primero, el nivel de conocimiento que tenían sobre las herramientas de marketing digital. Después, en relación a los recursos humanos, la capacitación en software y la capacitación en el uso de plataformas que tienen hacia los dependientes, los que están en la vinculación
a la venta, a la atención del consumidor, el uso de métricas y vinculación con agencias de publicidad para el análisis de los datos o de la data, y lo que son diferentes factores financieros podría ser si accedían a apoyos gubernamentales o si tenían partidas presupuestarias para la inversión en herramientas digitales, etcétera. Bueno, en cuanto a metodología, por medio de un muestreo aleatorio simple, se aplicó un instrumento de investigación utilizando la base de datos de la Cámara Nacional del Pequeño Comercio, que es una cámara de presencia nacional en los estados o lo que llaman allá las provincias, en los estados de la República Mexicana, más de 30 estados, pero acotándolo a lo que es la base de datos del estado de Querétaro y particularmente la ciudad de Santiago de Querétaro, que es donde nos encontramos. Entonces, en esta vinculación con esta Cámara de Pequeño Comercio, podemos vincularnos directamente con las pymes para ubicar estos 4 variantes, estos 4 factores de involucramiento de marketing digital. En ese sentido, se identificaron 3 perfiles empresariales que, de acuerdo a esta relación que tenían con las plataformas, las redes y este uso de las 4 variables que ya veíamos, de lo que es el conocimiento, el uso del software, la capacitación, el análisis de métricas y los factores financieros. Entonces, se aterrizó en estos 3 perfiles, ¿sí? Como consecuencia, se identificaron lo que llamamos las pymes usuarias, ¿sí? Que son empresas que utilizan plataformas de comercio electrónico, lo que llamamos el business to consumer o business to business en algunas ocasiones, ¿sí? Y plataformas también de comercio electrónico, como pueden ser el Mercado Libre, eBay y todas estas que algunos están presentes en algunos de los países que estamos presentes el día de hoy, ¿no? Y también son usuarios de redes sociales, particularmente de Facebook, Instagram y lo que es WhatsApp empresarial. Son empresas interesadas en la capacitación, sin embargo, no precisamente con partidas presupuestales destinadas para ella. O sea, observamos que tienen intereses en capacitarse y desarrollarse, pero no tienen montos importantes para hacerlo, e incluso muy poco de ellas están participando en altos porcentajes, ¿no? Vamos, tienen el interés, pero no logran contratar estos servicios. Tienen en alguna analítica web muy sencilla, a veces nada más los reportes estadísticos de los servidores digitales en los que están, y pues tienen ya un enfoque de venta híbrido, tienen equipo que puede generar inversión en cuanto al comercio digital y también lo que es la venta presencial. Están experimentando ya también en esas circunstancias. Tenemos otro perfil, lo que llamamos las pymes incipientes, ¿sí? Que consideran la publicidad como la publicidad digital o el marketing digital como un elemento del futuro que todavía al parecer parecería para estas empresas que es algo que viene en los próximos 10 o 20 años, todavía no lo consideran como algo del presente. Su vinculación con las redes sociales y con las plataformas es más bien de ámbito personal, familiar. No invierten en capacitación, no invierten en analítica y se enfocan específicamente en ventas al mayoreo. Y en el caso de que esté participando, tienen menos de un año de presencia en Internet para empezar a generar algunos usos de plataformas. Y todavía identificamos a las pymes no usuarias que consideran la digitalización como si fuera una moda pasajera y no utilizan ninguna estrategia digital. Sí, se vieron rebasadas incluso por la restricción de movilidad del COVID y fueron las que más problemas manifestaron tener. Y bueno, pues hasta ahí ahorita lo que tenemos está en proceso de publicación esta investigación. Lo que estamos mirando hacia el futuro en lo que es este ámbito sobre los momentos circunstanciales como lo fue la pandemia, pues buscamos también generar nuevos protocolos de investigación para analizar análisis de correlaciones estadísticas, para identificar ahora ya
los factores que podrían ser determinantes para el impulso del marketing digital, que permitan fortalecer estrategias comerciales para las empresas, generar propuestas académicas para la capacitación de las pymes, para la capacitación también de los estudiantes que eventualmente se incorporarán laboralmente en las empresas medianas o incluso en las empresas grandes o transnacionales. Entonces hay que entender estas circunstancias. Y no nada más desde una perspectiva de emergencia como fue la pandemia, sino ya la nueva dinámica que estamos percibiendo y que ya no lo llamaríamos nuevo, que ya no lo llamamos como marketing tradicional y marketing digital, sino que ya son comunicaciones integradas de mercadotecnia que tenemos que estar analizando. Un poco también para comentar otras líneas de investigación que estamos atendiendo, es la investigación, son investigaciones relacionadas a la norma oficial mexicana 051, que está vinculada a los procesos de etiquetado y que restringe un poco la publicidad en medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Sí, estamos viendo elementos disuasivos y persuasivos de esta nueva norma oficial que está implementando estos polígonos negros, que son sellos de advertencia. Estamos viendo realmente la efectividad de estos sellos para los consumidores. Estamos revisando también otras investigaciones sobre la publicidad engañosa en el ámbito digital. Ya tenemos bastante también avance en lo personal en conjunto con otros investigadores, pues desde el año 2008 hacemos investigación para analizar la publicidad en la industria láctea y lo que son los vínculos de producción de los lácteos funcionales en beneficio del consumidor. Y entonces, pues hemos estado ahí también avanzando en ese sentido, ¿no? Son las líneas de investigación principales que estamos manejando. También tenemos otra investigación en proceso sobre herramientas digitales utilizadas en el ámbito inmobiliario. ¿Sí? También está en desarrollo y pues es con lo que nos gustaría también pues abrir a que tuviéramos participación con otros investigadores de la red y pues estamos ahí a la orden. Pues ahí están mis datos. Soy el doctor Osvaldo Gutiérrez Aceves, mi correo electrónico luis.osvaldo.gutierrez@uac.edu.mx y estoy a la orden. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por la presentación y les voy a pedir a todos que mantengan su micro apagado. Me parece, Leonardo, que tú lo tienes encendido y de repente se va a meter el ruidillo. Muchas gracias. Bien, para antes de pasar a las preguntas y respuestas de esta primera tanda, le cedo la palabra a Raúl Anthony Olmedo Neri. Ya te puede compartir pantalla, Anthony. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días y buenas tardes por esta posibilidad que hoy tenemos de poder trabajar de manera en línea. Y pues bueno, yo soy profesor aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y pues así como el profesor Osvaldo va saliendo de clases, pues yo voy entrando. Entonces aquí tengo también a varios de mis estudiantes. Entonces lo que les vengo a presentar aquí es algo que también con ellos he trabajado y que es parte de una propuesta para formar parte de un libro colectivo en el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información que tenemos aquí en la facultad. Y me parece importante, centré este trabajo a partir de un estado del arte que realicé sobre los influencers y la publicidad digital, particularmente en dos ámbitos: cómo se conceptualiza o cómo se entiende un influencer y sobre todo la regulación que hoy empieza a haber en América Latina y que es muy importante, sobre todo con esos actores emergentes que me resultan de vital importancia en este carácter digital y publicitario. Y pues bueno, en términos generales, ese estado del arte nos menciona justamente que la idea del influencer está vinculado sistemáticamente a la publicidad en cuanto a que ellos pueden ser proclives a dar o a hacer publicidad engañosa al no establecer la diferencia con sus seguidores o las personas que consumen su contenido sobre cuando realizan una promoción o hacen una recomendación u opinión natural o cuando detrás de ello hay un contrato ya sea económico o de especie con una marca que les pide justamente
que hablen bien de ellos, ¿no? Y creo que ese es un carácter importante porque en la publicidad y sobre todo con los influencers, un valor importante es que es esta naturalidad de sus opiniones sin censura, sin ningún recargo ahí o ninguna intervención ajena, ¿no? Entonces, bueno, el propio término de influencer es un concepto no tan nuevo porque desde los años 60 se ha empleado, pero para referir a las celebridades y líderes de opinión producidos en los medios de comunicación masiva como cine, televisión, radio, pero también a esas personas que se desarrollan en el ámbito del espectáculo mediático, ¿no? Entonces, la idea de influencers como tal o el concepto no es nuevo, pero lo que sí es novedoso es que hoy a través de Internet hay un conjunto de actores emergentes que también se instalan como potenciales influencers. Y eso me parece importante porque con Internet, con la web 2.0, con la interacción y la interactividad que nos proporciona esta red de redes, permite que los generadores de contenidos, o más bien que todos nosotros podamos ser generadores de contenido, pero que no todos nosotros podamos ser influencers. Y es allí donde reside un carácter muy importante, porque a partir de ese estado del arte no hay una precisión conceptual de qué es un influencer. Siempre nos vamos con que es una persona que está en Internet y que tiene muchos seguidores, pero no se establece ni de cuántos, ni sobre todo el proceso que van desarrollando para profesionalizarse. Y esto me lleva a esta parte que les presento en esta primera diapositiva, porque para los millennials, el hecho de ser influencers ya se ve no tanto como un pasaje, algo pasajero, sino también como una potencial área de desarrollo profesional. Es decir, hay estudiantes que ya piensan trabajar como influencers, ¿no? Bueno, sobre todo millennials. Y esto me parece súper interesante porque ahí nos vamos dando cuenta de su impacto y sobre todo de las posibilidades que adquieren con el espacio digital. Ahora bien, también en ese estado del arte se deja mucho de lado los impactos que tienen estos influencers y esto me parece importante porque una investigación, la recuerdo bastante, que es de unos investigadores en España, pues mencionan los efectos negativos que empiezan a tener los influencers en las agencias de publicidad. Y esto es justamente parte de la problematización de cómo conceptualizar al influencer. Dado que los influencers tienen sus propias redes, sus propios canales y hacen una autopromoción de sí mismos, entonces las agencias de publicidad, al menos en ese estudio que realizaron, insisto, en España, dan luz de que las agencias empiezan a tener menores actividades en el proceso de comunicación publicitaria y se reduce en una cuestión de consultoría. ¿Por qué? Porque las marcas ahora ya no van con las agencias para hacer todo el proceso de comunicación publicitaria, sino que se van con los influencers para que busquen y generen estas opiniones naturales, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, insisto, me enfoco en este carácter de cómo entender a los influencers y sobre todo cómo está la regulación de estos actores emergentes en la publicidad digital. Es una de las propuestas que hago en ese capítulo porque tiene que entrar o va de lleno en cómo pensamos al influencer y yo menciono al menos 4 dimensiones y también sobre el carácter que hay en América Latina. Este ejemplo, estas barras que aquí les pongo es sobre América Latina de los influencers que están en cada uno de nuestros países. Bueno, no se encuentra aquí España, pero que nos muestran cómo incluso en esta idea de decir, bueno, son personas o personas que tienen sus propios canales y que lo siguen muchas personas, pues hay una clasificación muy interesante que nos muestra cómo es que, bueno, en esta imagen son datos del 2022, Brasil es el que tiene muchos más influencers a partir de esta categorización que hacen por el nivel y el número de seguidores que poseen. Los números que están del lado derecho corresponden al caso mexicano, ¿no? Entonces, en este caso, particularmente en el de nuestro país, el de mi país, pues predominan justamente lo que aquí se mencionan como nano influencers, es decir, influencers que tienen como un máximo 10,000 seguidores, ¿no? Pero a pesar de eso, pues hay un conjunto de influencers que tienen cada vez mayor seguidores y esto va mostrando esta posibilidad. Cuando hablamos de estas dimensiones que aquí propongo en este capítulo del libro, pues me interesa justamente destacar que un influencer no nace, un influencer se hace. Y a partir de esa dimensión, creo que es posible pensar al menos en 4 elementos que constituyen al influencer. La dimensión mediática, que es el uso de Internet y las plataformas sociodigitales para crear y administrar su imagen y autopromoción, que ojo, eso es un cambio muy interesante, porque si bien cuando las marcas, las agencias de publicidad promocionan una marca y un producto, la agencia no aparece. Siempre deja el protagonismo hacia la marca y el producto, pero en el caso de los influencers es justamente él el que le da esa dimensión para poder alcanzar un impacto mayor dentro de sus seguidores. Tiene una dimensión productiva porque se alejan de lo amateur,
Es decir, empieza a haber una profesionalización de su contenido y eso lo podemos ir viendo desde el Wherever Tomorrow en México, que fueron de los primeros y que ahora la propia producción del contenido va mejorando y eso muestra esta profesionalización. La dimensión social, que es la construcción del prestigio, porque es que nosotros seguimos a los influencers, porque es natural, se parece a mí, es una dimensión que me hace una homofilia en términos de redes sociales, es decir, que nos reunimos y que interactuamos o establecemos esa dimensión de consumo de contenido a través de los fines tanto culturales y de consumo, ¿no? Y la comunicativa, literalmente ligada a esta cuestión de la cultura y sobre todo a la cuestión del contenido y la vinculación con la publicidad, que es a lo que me lleva con el otro ámbito de la regulación del influencer. Aunque pareciera ser que los influencers y la publicidad digital no se puede regular o es muy difícil, y eso lo menciono porque yo doy aquí en la facultad a materia de marco jurídico de la publicidad y nos enfocamos en ver esta dimensión. Realmente haciendo una especie de mapeo en América Latina nos damos cuenta que la regulación de los influencers se está dando y particularmente inicia desde la segunda década del siglo XXI y eso es muy interesante porque esta regulación de manera histórica, al menos en América Latina y me parece que también en España, predomina la autorregulación, que es que las propias marcas y las propias agencias de publicidad y los publicistas en este caso, pues tengan esos códigos de ética donde tengan lineamientos que seguir, pero que de una u otra manera pues no tienen dimensiones más allá, no tienen sanciones económicas o legales como sí las tienen cuando no cumplen la normativa de cada país, ¿no? Y aquí les pongo este pequeño mapa donde pude rastrear estos procesos de autorregulación que hay en América Latina sobre los influencers, destacando que en este caso muchas de las propuestas que se hacen sobre los influencers se van a manuales de buenas prácticas y que quienes más los desarrollan son los capítulos del Consejo de Autorregulación Publicitaria, el CONAR o CONAR, dependiendo cómo se llame o se defina en cada uno de los países aquí en América Latina, y que va mostrando también esta dimensión muy interesante porque también es una disputa en términos normativos de adelantarse a la regulación estatal, que en algunos países ya está, como por ejemplo destaco el caso de Perú, que es uno, desde el análisis que realizamos en ese trabajo, quizá desde mi punto de vista, la mejor guía que se tiene para establecer esta vinculación de la regulación del contenido por influencers, porque va desde agregar hashtags hasta poner o decir dentro de sus videos o streaming que efectivamente lo que están diciendo es por una promoción o que hay detrás una relación con la marca, ya sea de índole económica o en este caso de especie. Entonces, en esa dimensión es en la que nos estamos moviendo, incluso con los estudiantes de aquí. Hemos empezado a desarrollar trabajos donde analizamos justamente a influencers de cada uno de esos países y lo vinculamos o lo analizamos con estas guías. Y lo interesante es que algunos sí la cumplen y otros no. Y ahí eso nos da paso a pensar, bueno, ¿y realmente estos influencers conocen esas guías o lo hacen de manera propia? O sea, es una iniciativa propia. Entonces eso nos va, y eso es parte de otro trabajo que estamos empezando a desarrollar y que tiene mucho que ver con ir con estos influencers y decirles, ¿sabían que hay una guía para buenas prácticas de ustedes? ¿No? Y en el caso de que así sea, es cómo lo han implementado y cuál es su percepción ante esto, ¿no? Porque nos parece muy importante, sobre todo ahora, y esto lo retomo y lo vinculo con el profesor Osvaldo Gutiérrez, que habla sobre el etiquetado frontal, y muchos países en América Latina ya tenemos también eso del etiquetado frontal, los rombos, los hexágonos, etcétera, y hay guías, insisto, en la de Perú, que incluso te pide que si es una foto, que pongas los sellos de exceso en azúcar o alto en sodio, etcétera, en esas publicaciones, ¿no? Entonces, ahí es como ese proceso de adelantarse, pero tiene que ver con la mirada tanto del Estado sobre la publicidad y de la industria privada por la autorregulación. Entonces, es en ese campo donde me estoy empezando a mover respecto a los influencers, porque, insisto, desde el estado del arte no se ha trabajado a profundidad sobre cómo entenderlos y cómo se está desarrollando esta regulación publicitaria en el ámbito digital. Y pues bueno, espero encontrar, o al menos así lo considero, podemos encontrar trabajos vínculos con el profesor Leonardo, con el profesor Osvaldo, sobre el tema de publicidad, regulación y toda esta dimensión, tal vez no con influencers, pero sí la cuestión de cómo es que podemos pelearnos contra los procesos de autorregulación o cuando las propias marcas o los publicistas no se acatan a las normas de nuestros diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, pues yo lo dejo ahí.
Es un gusto estar con ustedes. Voy a desconectarme porque estoy en la computadora y pasarme a mi celular porque, como insisto, ahora ya están aquí mis estudiantes y les toca ahora ellos exponer. Entonces, voy a hacer ese cambio. Pero bueno, ahí están mis datos de contacto. Espero poder tener contacto con el profesor Leonardo y con el profesor Osvaldo, al cual ya copié su correo. Si el profesor Leonardo tendría la posibilidad de compartirme su correo por el chat para poder mantener ese tipo de comunicación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues bien, hacemos un espacio para ver si tienen alguna pregunta para alguno de los colegas que presentaron en esta primera parte, para Leonardo, para Osvaldo o para Raúl. Pueden levantar su mano o abrir el micrófono directamente o bien escribir la pregunta directamente en el chat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo una consulta, una pregunta para justamente Raúl, para Anthony. No sé si es Raúl o Anthony o cómo preferís que te llamemos. Los dos, no hay ningún problema. Bien, súper interesante las tres ponencias, por supuesto, pero bueno, me quedé como interesada por esos datos comparativos que presentaste, de cuántos influencers tenía y estaba Uruguay. Entonces también ya enseguida uno empieza como a mirar en sus regiones y empezar a comparar, y me pareció que Uruguay en una parte estaba como bastante en amarillo más grande, y era un tema numérico. Te quería preguntar un poco sobre esa comparación, cómo pudiste lograrla, porque no es tan, no sé, es un tema Claro. que yo no manejo por lo menos, y me gustaría saber por lo menos cómo fue encontrar las cantidades, o si es un tema que hiciste comparativo con respecto a la población, ese tipo Claro. de datos, si me podés ampliar, y más allá de que después quedemos igual en contacto. No, claro que sí, profesora Lourdes. Realmente esos datos que les mostré es parte de una página que se llama Influencity y que tiene un origen español, y es muy interesante porque esa plataforma se vende como aquella que te permite a los publicistas o a las marcas para poder establecer estrategias de publicidad digital con influencers. Es decir, ella es como el hub donde tú puedes encontrar diferentes influencers desde tu país hasta la cantidad de esta dimensión, ¿no? Entonces, yo nada más lo recuperé porque ellos tienen un monitoreo muy importante, porque eso también es un problema. Andar buscando influencers por país, pues es un tema muy estresante, yo diría casi imposible, pero bueno, ellos lo han hecho porque se han convertido en esta dimensión de, bueno, si quieren las marcas hablar con influencers, yo los puedo vincular con aquellos con los que he tenido contacto y que están registrados en esa base de datos, ¿no? Entonces, esa sería la fuente, y me parece muy interesante cómo hay esta distribución. Bolivia, por ejemplo, que el tema de la brecha digital, pues es uno de los que menos tiene, y Brasil es desde ese marco, pues es el país que tiene muchos más influencers en todas las categorías, ¿no? Desde los que tienen 10,000 seguidores hasta más de 1,000,000. Entonces, ahí es donde está ese punto, y creo que es un punto de referencia, por lo menos para nosotros que nos queremos meter en la investigación sobre influencers, para entrarle en ese carácter, ¿no? Muchas gracias, súper interesante. Y nada, comentar simplemente que ayer Beatriz Feijó Fernández también, no sé si comentarte simplemente que estuvo presentando una ponencia sobre influencers en sectores de públicos de niños o jóvenes de 11 a 17 años, simplemente a título informativo, porque también creo que ahí quizá pueda haber algunas complementariedades. Nada más. Gracias, Lourdes. También en el chat vemos una pregunta que dice si, Raúl Anthony, podrías dar más referencia bibliográfica de los capítulos que hablas. Si se refiere al capítulo del que se está construyendo con este artículo, pues bueno, está en proceso, perdón, esta investigación es un capítulo del libro que está en proceso de evaluación. Entonces, en cuanto se tenga, pues obviamente haremos la difusión correspondiente aquí con Redipub. Y si se refieren a la parte de las guías que analicé de los propios
¿cómo se le llama? El proceso, perdón, las guías que se han analizado desde la autorregulación o de los propios estados. Simplemente es irse al CONAR o CONAR, dependiendo cómo se definen cada uno de los países en América Latina, buscarlos así como guías de influencers y van a encontrar bastantes. El que yo les recomiendo más útil en términos del estado del arte es el de Brasil, porque él te habla no solamente de América Latina, sino desde Estados Unidos, Suiza, España, Alemania, o sea, Dinamarca, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un buen lugar en el que creo que podríamos darle mucha atención a esa pregunta. Muchas gracias. Creo que va de la mano con la pregunta de Cindy, de las dónde guías. pueden consultar Sí. tu trabajo. También, yo supongo que, como bien lo dices, lo vas a difundir luego a través de los trabajos de Sí. la red, pero bueno, están ahí los correos para que puedan también, pues, ya contactar directamente a los colegas. Inmaculada, veo que también tienes una pregunta. Sí, hola, buenos días y buenas tardes. Yo felicitaros a todos los participantes, me parecen muy interesantes cada una de las aportaciones, pero sí que es verdad que por mi perfil o mi propia trayectoria investigadora, la participación de Osvaldo me ha parecido que podíamos encontrar líneas de colaboración. Me parece muy interesante el estudio de análisis de las estrategias digitales en pymes, y esa tipología que habéis establecido en cuanto a los diferentes pymes, y por otro lado cómo estáis proyectándola con un análisis correlacional para determinar cuáles son esos factores que son determinantes a la hora de considerar el nivel de digitalización o implantación de herramientas de comunicación y marketing digital. En ese sentido, pues bueno, que me gustaría conocer más la metodología utilizada, el tipo de cuestionario analizado, para ver la medida de las posibilidades lo pudiera aplicar aquí en España, primero en el mercado a nivel regional y luego expandirlo para, pues eso, tocar la parte también de lo que son las empresas, las micropymes, que es la gran estructura que aquí en España tenemos de la mayor parte de iniciantes, que son micropymes, ¿no? Y que me parece muy interesante, y luego, bueno, te dejaría mi contacto y algo para ponernos de acuerdo, ¿no? Para intercambiar. Claro, muchas gracias, Inmaculada, por supuesto. Ya con mayor momento nos podemos contactar para estar compartiendo y estar pues proyectando esta vinculación a través de la red, y por supuesto generar lo del el estudio de correlaciones. Es algo que justamente vamos a proyectar después de esta publicación, y pues podemos hacer algo en conjunto, por supuesto. Entonces, si gustas pasar ahí, te escribo mi contacto en el chat, y si eres tan amable de también escribirlo, con todo gusto. Muchas gracias. Bien, antes de dar paso a las siguientes trabajos, yo nada más quiero hacer también una acotación con la presentación de Leonardo. Leonardo, al finalizar tu presentación veíamos que tienes contacto con un montón de organizaciones en el ámbito de la mercadotecnia y la publicidad en Brasil, y es algo hacia donde Redipu ha tratado de también atender a esa parte. Entonces yo creo que sería importante que después te ligaras o platicaras un poco con Natalia Papi, que es quien está trabajando toda esta parte de la investigación y la parte académica, pues para ver si podemos ampliar esas redes de vinculación hacia Brasil, ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar con las presentaciones y pues justamente Natalia, te cedo la palabra para que puedas comenzar. Natalia, ¿ya estás como coanfitriona? ¿Confirma que puedes compartir? Yo creo que sí. ¿Estáis viendo? ¿Qué estáis viendo vosotros? Vale. Ya se ve la presentación. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy interesante, de verdad, todas las aportaciones de mis compañeros que bueno, han contribuido antes que esta. Y bueno, realmente yo también he hecho una contribución muy parecida a la Leonardo. No sé si se debe a nuestra formación en planificación e investigación de medios, que nos estructura la mente hacia una manera de presentar. Yo quiero empezar explicando mi propuesta al primer encuentro, es decir, realmente lo que he hecho ha sido proponer dos líneas de trabajo. Las dos tienen un núcleo
que son las competencias digitales. Es cierto que también comparten los enfoques críticos desde los que trabajo, que es el enfoque de género y el enfoque generacional. Y en este caso se aplica a la sociedad, a los grupos, por tanto, sociales, y por tanto está vinculado a brechas digitales y alfabetización digital. Y en el otro, que lo presentaré en el sector profesional, está vinculado a los profesionales. Bien, bueno, dicho esto, yo lo que he hecho ha sido... ¿cambia? ¿Sí? ¿La diapositiva? ¿La veis cambiar? Porque yo no la veo. ¿Perdonad? ¿Estáis viendo cambiar? Sí. Sí. ¿Mariluz? Sí, Sí, cambia. estamos Vale, viendo perfecto. la de línea de trabajo. Genial. Bueno, pues entonces ya asegurándonos que estáis viendo efectivamente la pantalla correcta, porque tengo dos. La he titulado de esta manera: Audiencias, brechas y competencias digitales con perspectiva de género y generacional. Lo que he hecho ha sido, de todas las publicaciones que están relacionadas con esta línea de trabajo, he seleccionado una que yo considero que bueno, pues es la que voy a desarrollar, pero después sí que voy a presentar otros proyectos de una manera muy breve. Eso espero. Esta publicación está en cuadernos.info, es una revista que todos conocemos y bueno, pues la presento en coautoría con mi compañera Raquel Escandel Poveda. ¿Y qué quisimos hacer aquí? Bueno, pues los objetivos de esta investigación se centraron fundamentalmente en la observación de este grupo poblacional, es decir, 53 y más años. Queríamos identificar los perfiles atendiendo a la edad y atendiendo a las características demográficas y socioeconómicas más básicas, como se puede ver, que es el nivel de estudios, nivel de ingresos. Averiguar las diferencias que existen inter e intragrupo por también variables muy básicas de acceso de uso y frecuencia de Internet, de uso de móvil y de acceso a Internet a través del móvil, y después conocer si existen diferencias significativas inter e intragrupo en los usos que se hacen de Internet. Para ello aplicamos una metodología de fuentes secundarias. En concreto lo que hicimos fue explotar la encuesta de equipamiento y uso de tecnologías en los hogares en España, que es una encuesta nacional armonizada a nivel europeo, que nos venía bastante bien porque realmente también utilizamos el marco de competencias digitales DIGCOM a nivel europeo, aunque este marco lo utilizamos a nivel teórico y bueno, pudimos contrastar qué es lo que se estaba midiendo en esta encuesta. La muestra válida es bastante grande, es una muestra representativa a nivel nacional. Aplicamos un análisis factorial justamente para ver los dominios competenciales de esas tareas o de esos usos que se hacen, para ver si efectivamente se correspondían con ese modelo teórico de competencias digitales europeo, que proponen además niveles de aptitud, es decir, es un modelo muy completo. Aplicamos análisis de conglomerados para ver los perfiles y, por supuesto, se solicitaron las tablas de contingencia, la escuela Chi cuadrado de Pearson para ver las diferencias que he comentado en los objetivos. Bien, en cuanto a los resultados, están relacionados con cada uno de los objetivos. Con respecto al primer objetivo, vimos como resultado dos subgrupos. En el primer subgrupo había más mujeres, menos jóvenes, con niveles de estudios más bajos y con niveles de ingresos más bajos. Es decir, son aquellos rasgos, para entendernos, que tienen mayor desventaja cuando estamos observando su relación con las nuevas tecnologías. Normalmente observamos por separado, por ejemplo, el sexo, hombre y mujer, y vemos que efectivamente hay brecha digital. Pues en este caso vimos que efectivamente esas características que por separado se observan, que bueno, son posiblemente variables explicativas de ciertas condiciones de mayor vulnerabilidad, pues en este caso estaban todas agrupadas en un mismo clúster. Y luego el segundo grupo pues contenía los rasgos complementarios, es decir, hombres más jóvenes con una media de 65, ingresos superiores a lo que aparece en la diapositiva y estudios superiores a primaria. Luego observamos si había diferencias significativas en estos grupos con respecto a esas variables básicas, ¿no? De uso y frecuencia de uso de Internet, uso de móvil y también acceso a Internet, y efectivamente sí que existen diferencias. En el caso del primer conglomerado, pues estaban peor, estaban en desventaja con respecto al segundo conglomerado.
Dentro de los análisis de un mismo grupo, es decir, el análisis intragrupal, vimos que solo mostraba diferencias el sexo cuando se observaba el uso de la telefonía móvil, del smartphone. Más son los hombres los que utilizan este tipo de dispositivo, y sí que había diferencias significativas en nivel de ingresos. Sin embargo, en el segundo conglomerado nos encontramos con más diferencias. Es decir, por no pararme mucho en la explicación, ya que aparece en la diapositiva, resulta que el segundo conglomerado pues, incluye los atributos que proporcionan más ventajas para poder relacionarse con cierta competencia, para entendernos, ¿no? Al menos a este nivel básico todavía, porque ahora tenemos que observar los usos que cada uno de los grupos realizan dentro de Internet, pero hay más heterogeneidad dentro del grupo. Esa sería la conclusión. Bien, y en cuanto a los diferentes usos, encontramos en ese análisis factorial dos agrupaciones. Tenemos el ámbito competencial de la información y el de la participación. Realmente esto nos sorprendió porque pensábamos que nos íbamos a encontrar con un tercer grupo, que era el de la gestión, porque incluimos tareas, la encuesta nos ofreció la oportunidad de incluir tareas como de banca electrónica, gestión con la administración, y sin embargo al final solamente emergieron estos dos factores. Se analizaron por actividades intergrupo, la comparativa entre estos dos grupos, y las diferencias eran significativas en todas las tareas. Sí que es verdad que en ambos grupos había funciones informativas, que viene a ser el dominio competencial más básico, de acuerdo con este también marco que he comentado anteriormente, y en el segundo grupo se concentraban más tareas de gestión, que teóricamente se precisa pues, un nivel de competencia mayor, competencia digital, estamos hablando. Y dentro de los grupos, cada uno de los grupos, las diferencias fueron significativas por sexo, es decir, que hay brecha digital de género, evidentemente porque es el marco de interpretación que tenemos que utilizar, la teoría del género, en ambos. De tal manera que en el primer grupo bueno, pues vemos que las tareas de naturaleza económica o de administración son más de dominio masculino, y en el segundo destacan más las mujeres en la búsqueda de información y en la participación en redes sociales. Y luego solamente destacar que el nivel educativo es realmente muy importante cuando estamos analizando las brechas digitales, al menos en estos grupos poblacionales, para comprender todas las diferencias. Bien, esta es la exposición. Bueno, os invito si os apetece, tenéis tiempo y bueno, pues, cierto interés a leer la discusión y las conclusiones en el artículo. Y hemos seguido trabajando gracias también a un convenio de colaboración de la Universidad de Alicante firmado por la Consellería de Innovación, por la Dirección General para la Lucha contra la Brecha Digital, en concreto, a través de esta cátedra de Brecha Digital Generacional, la cual tengo el placer y el honor, el inmenso honor de poder dirigir desde el 2020, 21 y 22. Hemos hecho investigaciones. Solamente he traído aquí 2 publicaciones, hay más publicado en el repositorio de la Universidad de Alicante. También hacemos actividades, algo que nos da también una oportunidad para poder aprender, conectar, hacer red, en definitiva, con otros investigadores pues a nivel internacional, a nivel nacional, que también están observando la brecha digital, y también para contactar con actores, con el tercer sector. Por ejemplo, en el último encuentro, que fue en septiembre, a finales de septiembre, invitamos a la vicepresidencia de Somos Digital. Bien, ya termino. También por la parte de audiencias, que es un enfoque muy relacionado con lo que estamos diciendo, porque al fin y al cabo estamos hablando de audiencias, pues participo, tengo el honor de coordinar esta sección en la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, bueno, bajo la dirección de Mónica Figueras Maz, que es nuestra compañera de la Pompeu Fabra. Y también hemos hecho jornadas y actividades, la última fue el año pasado, más o menos por estas fechas, un poquito antes, en octubre, justamente sobre estudios de audiencia y de recepción en la sociedad digital. Me interesan mucho los estudios de audiencia, bueno, pues cuenta de ello están las publicaciones que también he trabajado con mi compañera Marta Perlado Lago de Espinosa de la Nebrija. Bueno, investigación y planificación de medios publicitarios es fundamental, la investigación de audiencias y las fuentes, como también ha comentado mi compañero Leonardo.
Y luego aquí tengo algunas preguntas un poco pues, para animar también o para facilitar, si se quiere, las posibles propuestas que de alguna manera representan lo que estamos haciendo. ¿Qué factores explican las brechas digitales por género y por generaciones? Es una pregunta muy amplia, está también respondida por otros autores, por supuesto. ¿Qué implicaciones tiene para la publicidad, la comunicación y la sociedad digital estas brechas digitales? ¿Y qué competencias digitales se solicitan y cómo se pueden adquirir para reducir las brechas ante los nuevos retos, tanto sociológicos como comunicacionales que tenemos actualmente? Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, a vuestra disposición. Gracias, Mariluz. Muchas gracias, Natalia. Si nos dejas de compartir. Gracias. Perfecto. Muy bien. Pues voy a dar ahora la palabra a Sergio Sosa Ronald, por favor, para que Maite lo puedas, le puedas Voy a buscarlo aquí, a ver dónde está. Sergio Rosa, aquí lo tengo. Sosa. Convertido Sí. en coanfitrión está ya. Perfecto. Sí, pero soy Sosa, no Rosa, ¿eh? Sí, Sosa. Ah, perdóname, que te he cambiado el nombre. Y No. un favor, Eder, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Adelante, Sergio. Bueno, pues muchas gracias, la verdad es un placer estar en este encuentro. Muy interesante, pues todas las investigaciones que diferentes dentro de la red pues están haciendo. Creo que lo que les voy a platicar puede ser también de mucho interés pues en pro de sus investigaciones. Bueno, mi nombre es Sergio Sosa. Estoy pues ya en mi última materia del doctorado de investigación de la Universidad de Anáhuac, México. Y bueno, mi línea de investigación pues es esta que ustedes están viendo en pantalla, donde realmente lo que estoy haciendo es una evaluación de la comunicación publicitaria turística a partir del posicionamiento de la marca lugar de dos ciudades que son referentes, bueno, referente, que en este caso es Ciudad de México, y otra estado que es muy rico en muchos aspectos por el tema cultural, de la cultura maya, que es Campeche, que está en el sureste, y que bueno, muestra y ha mostrado por años rezagos, ¿no? En temas del turismo. Más interesante, más que compartirles resultados, es compartirles la metodología, sobre todo porque es un nuevo, la comunicación desde un punto de vista de la neurociencia. Para darles un contexto, yo trabajo en un laboratorio de neurociencias y bueno, hemos estado haciendo pues mucho uso de la metodología que utilizamos nosotros en el laboratorio, pues para promover cómo hoy la neurociencia cada a diferentes disciplinas y la comunicación lógicamente que no queda exenta. Básicamente aquí pues sí, han hablado ustedes de la pandemia. Sí, cuando nosotros hablamos de un lugar, un turístico, pues hablamos de estos atributos, ¿no? Tangibles e intangibles. Y bueno, al final la persuasión pues se considera pues un elemento muy importante para poder realmente conquistar a este turista y que pues tome su decisión para viajar o no viajar. Sin embargo, pues no podríamos ver a la persuasión como este proceso lineal, ¿no? De hecho, pues en el ámbito de la persuasión, en el estudio de la persuasión, pues hay teóricos, hay diferentes teorías, ¿no? Como la teoría del proceso dual, donde se reconocen que a veces las personas tomamos atajos y eso es lo que me llevó un poquito a darle este enfoque a mi línea de investigación, ¿no? El cómo la neurociencia en esta parte del estudio de la y la toma de decisiones, pues puede coadyuvar a disciplinas dentro de la comunicación como puede ser la publicidad. Adicional, pues sí, si que ninguna persona nace con ningún posicionamiento, es decir, ese lugar que ocupa en la mente, un producto, un destino, sino que al final del día se va generando este posicionamiento al paso del tiempo
pues esto es bastante interesante desde el punto de vista de la neurociencia. Y al proceso de toma de decisiones, en donde, pues, hablar de un proceso de toma de decisiones, pues es hablar de un modelo, y un modelo que, ¿no? O que ya se haya probado, y bueno, hoy en día nosotros este modelo lo ocupamos para muchísimas marcas en temas de publicidad, en temas de política, vaya, muchísimas cosas que se pueden emplear, sobre todo porque es un modelo que muestra un proceso secuencial en donde es el cómo tomamos nosotros las decisiones. Quisiera un poquito aquí como hacer esta, pues un poquito opción, ¿no? En cuanto a que no puede decirse que la publicidad crea las necesidades del consumidor, pero creo que somos capaces a través de una publicidad efectiva de direccionar tales necesidades. Bueno, esto lo dice Kotler. Y la persuasión pues tiene como función hacer más atractiva la oferta para el consumidor. De esta manera, pues bueno, pues reconocer que la persuasión es una función propia de la publicidad. Para ello, pues bueno, para adentrarnos a esta parte no consciente, no racional, que esa es un poquito la parte de mi aportación innovadora en el tema de la comunicación al hablar de la neurocomunicación, pues realmente podríamos irnos desde, digo, no les quiero decir que nosotros hemos descubierto esta persona, Daniel Kahneman, que es un psicólogo, ¿no? Premio Nobel de Economía. Él reconoce que nuestro proceso de toma de decisiones o tomamos decisiones, pues hay una parte, hay un peso no racional, consciente, más intuitivo, ¿no? Que es el que él llama sistema 2. Y hay una parte más consciente, más racional, que es la que pesa menos, que él le llama sistema 1. A partir de, bueno, en el laboratorio donde yo trabajo, que es uno de los neurofisiólogos más reconocidos y más serios, que es el doctor Jaime Romano Micha. Desde 2002, él, en el estudio del aprendizaje, de ayudar a los niños, ¿no? Para el tema del aprendizaje, descubrió que la forma como aprendemos es la forma como tomamos decisiones, como llevamos a cabo una acción. Y esto pues está ligado al tema de conductas, al tema de actitudes. Y lo que están viendo en pantalla tiene que ver con este modelo que utilizo en parte, ¿no? Porque al final, en este constructo del cual hablo de la neurocomunicación, me refiero no tan solo al proceso de toma de decisiones, sino a otros dos procesos, entre ellos y el tema de la memoria, del cual ahorita voy a platicar. Pero digo, sin ahondar mucho sobre este modelo de la neuropirámide, simplemente comentarles, ¿no? Lo que ya les había dicho al principio, es un proceso secuencial donde estos procesos no conscientes se dan muy rápidos. Estamos hablando de que son procesos de 300 milisegundos. Para que dimensione, estamos hablando de 3 décimas de segundo, es decir, lo que ustedes ahorita están escuchando de mi parte, están viendo en pantalla, su cerebro les lleva, para hacerlo consciente, crear una idea, una opinión, etcétera, les lleva 300 milisegundos. Entonces, hablamos de que en un segundo tenemos 3 ciclos de todos estos estímulos que están a nuestro alrededor y que nos llevan a tomar cualquier decisión. Y rescato un poquito esto que en la misma Rediput se ha dicho, ¿no? Que si el producto que se trata de anunciar pretende extenderse al máximo de compradores potenciales, se en cuenta tanto factores implícitos como explícitos de memoria. Y esto a reconocer, pues sí, que los métodos tradicionales que ya todos conocemos, pues en temas, por ejemplo, diferenciales semánticos, donde lo que realmente estamos haciendo es dándole significado a los objetos, ¿no? Muestran esa parte explícita, pero creo que el mayor reto en la comunicación, en la publicidad, está sustentado en el tema de esta parte implícita, estos factores implícitos, donde pues estas creencias, ¿no? Que nosotros nos vamos generando, que nos vamos formando,
elementos heurísticos, ¿no? Que al final, como yo les decía al principio, estudiosos de la persuasión, pues nos hablan que el destinatario de ese mensaje, pues a veces toma atajos. Y eso es lo que trato de demostrar a través de metodología neuro. En este sentido, por los efectos que tiene la memoria implícita, pues básicamente nos pueden ayudar a facilitar a tomar nuestras decisiones. Y ojo, esto sin darnos cuenta realmente de su influencia. Lo que sucede aquí es que pues una vez que nosotros asignamos a una categoría, ¿sí? La información que nosotros tengamos en un futuro de ese objeto, pues va más allá. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer inferencias, a tener estos atajos. Llevan a qué? Pues bueno, a reconstruir de atributos funcionales, emocionales y de marca, en este caso que estoy hablando yo del destino turístico de una marca lugar, pero que al final del día, si hablamos de un producto o de un servicio, pues estamos hablando propiamente como tal, ¿no? Y para ejemplificarlo, pues bueno, simplemente, pues este objeto que puede ser, o este alimento que puede ser una pizza, pues bueno, a lo mejor para muchos representa comida chatarra. He escuchado atentamente que han hablado de esta NOM 051. Y bueno, ese impacto, esa percepción, pues al final del día, para el comunicador, comunicólogo, para el publicista, ¿no? Para el estratega es muy importante conocer esos factores implícitos. Y cuando estamos hablando de una pizza, por ejemplo, nos podríamos encontrar que podríamos reconocer que no se trata de una pizza. A lo mejor para muchos de ustedes implica ese recuerdo de mamá o en familia, amigos o nuestra primera cita, ¿no? Y bueno, a lo mejor también este otro ejemplo, pues parecía como, o va a parecer algo. Con esto quiero ejemplificar lo que realmente sucede a nivel de esta memoria implícita, ¿no? Bueno, yo tengo un hijo, él se llama Diego, y es un adolescente, ya tiene novia, ¿no? Pero yo les aseguro, ¿no? Que cuando su mamá, digo, porque las mamás son un poquito más consentidoras, ¿no? Cuando su mamá ve esta foto, seguramente lo que ella ve es esto, ¿no? Pero si nos vamos más allá, si nosotros pudiera medir o evaluar qué es lo que implícitamente tiene asociada a su mamá al ver la foto de su hijo, pues seguramente reconoceríamos esto. Entonces, lo que quiero que aquí ustedes puedan ver que hay otros factores no conscientes, no racionales, que forman parte de ese proceso de decisión de compra, que forman parte de esa recomendación. Hablaban hace unos minutos de influencer, sí, claro, cómo ese influencer, cómo es percibido de vista de no consciente o no racional. Y un poquito aquí lo que ustedes ven en pantalla es una prueba que, bueno, se ha utilizado a lo largo de la publicidad, pero que nosotros hemos adoptado científica, que es una prueba de asociación implícita de conceptos, en donde al final nosotros lo que hacemos, colocamos electrodos para poder medir patrones de congruencia entre un concepto y una imagen, pero también medimos patrones de fuerza de asociación a través de una velocidad de reacción. Esto nos permite ser sin necesidad de preguntarle al participante sujeto de estudio, que es algo que yo estaré haciendo dentro de mi investigación, o que estoy haciendo dentro de mi investigación, poder conocer cuáles son atributos funcionales, emocionales y de marca a los cuales está asociado ese destino turístico. Y aquí un poquito, creo que el aporte que busco en mi investigación es coadyuvar a lo que actualmente se hace en temas de la comunicación. Es decir, imaginen ustedes qué pasaría si en lugar de esos qués a través del método cuantitativo, entendemos esos qués que están arraigados en la mente del consumidor, ¿no? Y a partir de ellos podemos profundizar metodologías cualitativas, entrevistas a profundidad, focus group. En este sentido,
pues bueno, sí, no tan solo el tema de no conscientes está enfocado nada más estos factores que están implícitos en nuestra memoria, sino que tenemos otras bajo las cuales podemos medir niveles atencionales, sensoriales, emocionales, ¿no? Que es algo que al publicista al final le interesa medir. Entonces, creo que la oportunidad de contar con un modelo primero que sea ya aprobado para poder medir cómo es el proceso de decisión de compra y esto vincularlo a todos estos elementos que contribuyen a este efecto persuasivo, a este efecto de lo que existe o lo que se va conformando, creando a partir de nuestras experiencias, como es la memoria implícita y que contribuyen en ese proceso de toma de decisiones, pues bueno, creo que puede favorecer a una publicidad todavía más efectiva. Entonces, para como ir concluyendo, creo que si sabemos lo que la gente piensa y siente respecto a la comunicación publicitaria, entonces cuando persuadamos podremos crear mensajes que ayuden a la gente a encontrar. Y aquí hago una anotación o lo remarco, ¿no? Crear mensajes. Aquí no se trata de dar, no se trata de engañar, que es un poquito como la parte ética que siempre ha sido cuestionada o que en los últimos años ha sido muy cuestionada desde el punto de vista pues de la academia, ¿no? Al utilizar estas nuevas herramientas neurofisiológicas, sobre todo para ayudar a encontrar de qué manera nuestro consumidor o este destinatario o este receptor del mensaje puede tomar decisiones personales que mejoren su salud física y mental, porque si hay algo que tenemos que entender dentro de la publicidad, dentro del marketing, ¿no? Es que al final resolvemos problemas y muchos de ellos son emocionales. Entonces, de esta manera, si identificamos los cases que están arraigados en la mente de la Sergio, gente. te interrumpo un minutito para poder cerrar. Necesitamos para cumplir con los protocolos de tiempo, porfa. Si puedes ir concluyendo. No, de hecho ya esta es la última slide. Podríamos profundizar en ellos, ¿no? A partir de métodos tradicionales cualitativos para explicar, siendo la neurocomunicación una propuesta metodológica con un enfoque mixto. Bueno, tienen ustedes ahí mis datos, tienen mi correo, estoy en LinkedIn y estoy seguro que, bueno, esto que estoy proponiendo en mi línea de investigación puede ser una puerta o una ventana, una puerta que se abra, ¿no? Para que ustedes puedan emplearlas en el resto de sus investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante tu trabajo de investigación que estás desarrollando. Perdón por la interrupción, pero es para tratar de ajustarnos en los tiempos. Y bueno, vamos a dar paso a la última presentación de esta mesa dinámica de trabajo. Le cedo la palabra a Pablo Vizcaíno Alcantud, por favor. Pablo, ya tienes permiso para poder compartir, ¿vale? Muchas gracias, Maite. Voy a ir compartiendo esto. Lo tengo. A ver. Yo creo que me está llevando. No se ve nada, ¿no? De momento, compañeros. No, aún no se ve nada. Vale. Vale, es que me dice aquí que tengo que dar permisos. Vale, a Zoom. Compartir pantalla. En tanto te conectas, mientras en el chat Perdonad. hay algunas preguntas para gente que ha presentado, para que por favor le den seguimiento, sobre todo con cuestión de datos. Ahora sí, Pablo, ya empezamos a ver tu pantalla. Ahora, perfecto. Pero estamos viendo tu... Vale. A ver, el directo aquí. Voy a desclicar esto y ahora yo creo que deberíais de verlo sin mayor problema. Vamos a probar, disculpar el directo. Vale. A ver, ¿veis mi pantalla?
No, vemos lo que es tu pantalla de inicio. ¿Ahora? No. Vale, venga, vamos a ver. Ay, de verdad. Cuanto más deprisa, más despacio. Con el dichoso Zoom. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Disculpar. Seguimos viendo pantalla de inicio. Vale. Compartir pantalla. Bueno, Pablo, si tienes sí. la presentación en PowerPoint, primero Sí. ábrela. Yo, Sí, no, sí, ábrela. la tengo en Keynote, que no Vale. debería haber mayor problema y está abierta, por eso que a mí me salía aquí como compartida, pero... De acuerdo, vale, de acuerdo, pues nada, inténtalo y si no, pues A ver, nada. voy a ver, voy a probar. Como eres muy buen comunicador, también lo vas a poder hacer sin presentación. Gracias, Sí, es cierto. compañera. A ver, sí, aquí ya me dice, creo que ya tengo detectado el error. Vale, ya está. Creo que ya lo tengo. Disculpad, que me dice aquí que tenga que... Los permisos. Y como personalmente con... A ver, privacidad... Aquí, perfecto. Habitualmente hemos ido trabajando con otras herramientas para las clases online. En nuestro caso... Vale. Me va a pedir volver a entrar, si me disculpáis, si me dais ese reinicio, ¿vale? Vuelvo en menos de un minuto. Ok. Bueno, no sé si podemos aprovechar el espacio y si hay alguna pregunta en torno a la presentación tanto de Natalia Papi como de Sergio Sosa que quieran externar en este momento para aprovechar el tiempo. Osvaldo, sí. Gracias. No, aprovechar el espacio para, bueno, obviamente felicitar a todos nuestros compañeros y compañeras que han estado participando, todas las ponencias muy interesantes, y particularmente preguntarle a Sergio, justamente tenemos ahora una investigación en proceso sobre el uso de eye tracking como herramienta de neuromarketing o de neurociencia para medir lo que es la atención selectiva, la atención y la retención selectiva en usuarios de videojuegos para lo que es la adquisición de estos elementos que se denominan skins en videojuegos que como el Fortnite, que son de first player, ¿no? Me gustaría saber, por eso te pedía tu contacto, porque a ver si nos podían apoyar ahí en cuanto a la metodología que utilizan para medir dentro de la pirámide que nos mencionabas de este romano. Vienen varios procesos de visualización y de aplicación de neurociencia, y está uno que particularmente nos interesa, que es sobre los procesos de atención, ¿sí? Entonces, pues no sé, eso era lo que te quería comentar, a ver si podíamos colaborar con usted o ahí contactarlos y extender un poco más, ¿no? ¿Cómo es el uso de estas metodologías? Sí, claro. La verdad digo, yo sé que no es un tema comercial, pero sí podemos realmente hablar sobre el tema. Es muy interesante el tema y con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Creo que Pablo ya está Sí, buenas. incorporado. Buenas, Sale disculpad. Pablo. Maite, si me puedes permitir compartir pantalla, me das el Sí, acceso. voy ahora No. mismo a hacerte coanfitrión de nuevo. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya Vamos está? a... Perfecto, me acaba de salir. Si no, ahora por fin puedo ver la miniatura, con lo cual yo creo que puede haber suerte y todo. Ya, perfecto, Pablo. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero, disculpad, porque bueno, la técnica ya sabéis cómo suele funcionar cuando de verdad la necesitamos, ¿no? Muchas veces deberíamos de investigar sobre eso, ¿no? Porque muchos de estos temas a veces de los que estamos tratando, bueno, pues los vamos conociendo en nuestro día a día. Bueno, en primer lugar, buenos días a nuestros compañeros, ¿no? Al otro lado del Atlántico, y buenas tardes para el resto de asistentes, y sobre todo gracias, ¿no? por estas jornaditas, ¿no? Que tienen mucho de jornada de convivencia de investigadores, que yo creo que muchas veces es tan necesaria en la carrera de fondo, también con ese punto de solitario, ¿no? Frente a las pantallas de ordenador.
Me toca el último y además se ha generado una pequeña expectación con esta pausa, que si entraba, que si salía, con lo cual, nada, simplemente pues casi que puedo recapitular algunas cuestiones, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la última intervención, de la de Sergio, ¿no? Que él hablaba de narrativas publicitarias y al final, como veis en pantalla, yo vengo a hablar de un planteamiento que se inició hace unos años con mi tesis doctoral, que concluyó también con esa tesis doctoral de manera formal, pero que poquito a poco vuelve a despertarse, ¿no? Después de unos años de la propia defensa de la tesis y bueno, pues estoy, digamos, retomando todo esto de el storytelling publicitario, ¿no? Hay un subtítulo ahí, ¿no? El papel de las marcas como contadoras de historias, es el mismo subtítulo que usé en mi propia tesis doctoral, pero me sigue interesando, me sigue interesando por motivos como el que veréis en pantalla, ¿no? Espero que podáis ver bien en medio con la conexión. La siguiente. Me alegra que hayas venido. Hay fantasmas a tu alrededor. ¿De quién se trata? Al principio solo veía bebés cuando entraba en Facebook, pero el otro día cuando estaba jugando con mi sobrina y su muñeca giró la cabeza completamente con una sobrina y me dijo, de repente todo el mundo se ha empeñado en que sea madre. ¿Y qué pasa si no quiero? ¿Cuándo? Es el fantasma de ser madre sí o sí. Venid, acompañemos a nuestra hermana. Hermanas, vamos a alimentarnos como merecemos. Aún queda mucho por hacer. Vuestros fantasmas representan el miedo a no encajar en la sociedad. Invitemos a irse. ¿Quién es la próxima? Bueno, no sé si conocíais el anuncio, el caso, la marca y demás, pero desde mi vinculación profesional con el mundo de la publicidad, habiendo estudiado previamente la licenciatura de Publicidad en Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante, quizás uno de los frentes que más me interesó, insisto, desde que trabajaba en una agencia hasta que luego posteriormente llegué al mundo académico, fue el uso de historias, ¿no? El por qué nos cuentan una historia para tratar de vendernos un determinado producto, como si de un caballo de Troya se tratara. Esto no es nuevo, pero en cierta manera había cierta inquina personal, ¿no? Como os digo, desde el punto de vista más profesional o en mi día a día cuando trabajaba como creativo. Esto nos lleva a un planteamiento, ¿no? Que muchas veces encontramos en los titulares de los medios de comunicación especializados, en publicidad y en marketing, ¿no? Cuando encontramos grandes, todo lleno de Europel, ¿no? Cuando nos dicen hay que contar historias para vender más, necesitarás una historia potente para persuadir, para conseguir objetivos. Todo eso quizás tenga un pozo de verdad, pero ¿cuáles son las mecánicas que hay dentro, ¿no? O hay debajo de esas historias, ¿no? Si el anuncio que acabamos de ver de Pavo Frío lo corto justo antes de que aparezca la asistenta con el producto, podría encajar con cualquier otra marca, siempre que estuviera dentro de un territorio, de un imaginario más o menos común para el público objetivo. Pues todo eso me llenaba de dudas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la tesis doctoral acaba siendo un repositorio de respuestas que a veces pues acaban en otras preguntas, ¿no? Yo creo que es un poco lo que os vengo a contar hoy, ¿no? La línea de trabajo que os vengo a contar, pues como os digo, viene basada en mi propia tesis doctoral que defendí en 2017. Hice un análisis de contenido de 514 spots premiados en España por el Club de Creativos de España en esa horquilla de 11 años, ¿vale? Fue una experiencia bastante enriquecedora. Lo hice a través de una tabla de variables bastante extensa, ¿vale? Sobre todo centrando el tiro en la cuestión relativa al storytelling, ¿no? Cogiendo a Prop como el formalista ruso, que nos daba las funciones de los héroes, las funciones del lenguaje. Lo digo por no dilatarme en exceso porque no quiero o no creo que deba de dar mucha antesala teórica, ¿no? Cuando si encontramos puntos de interés, pues yo puedo pasar la tesis sin mayor problema, ¿no? Pero las principales conclusiones de aquella tesis fue que encontrábamos que realmente frente a todos esos titulares que llenaban los medios de comunicación especializados, no había un repunte en el uso de historias en el paso del tiempo. No se contaban más historias
en 2016 que en 2005, ¿vale? Viendo un poco la trayectoria, ¿no? Diacrónica de este elemento. Nos llevaba a otra pregunta, a ver si es que en realidad lo que estamos usando más es el término de storytelling en vez de o en lugar de usar historia realmente en publicidad, ¿no? Había un punto muy interesante para mí que era que parecía que casi todas las marcas trabajaban con digamos, el baluarte o la función del objeto mágico. La marca servicio o idea aparecía con el detonante, con el halo, perdón, de objeto mágico. Soluciono un problema. Mientras que Ogilvy, uno de los grandes padres de la publicidad, como todos conoceremos, hablaba de que la marca debería ser el héroe, ¿no? Entonces había ahí como cierta ruptura cuantitativa y significativa en términos estadísticos que nos decía que, oye, pues parecía que esa lógica clásica publicitaria de hay un problema y el producto soluciona un problema, lo tenemos ahí, ¿vale? Asimismo sí que encontrábamos muy interesante las nuevas declinaciones del storytelling, brand storytelling, transmedia storytelling, story doing, ¿no? Storyscaping, creación de mundos, el demostrar antes que mostrar, bueno, cuestiones que seguro que todos hemos pasado por ahí, ¿vale? Un pequeño apunte, ¿no? De la tesis, pues eran encontrar estas 3 tipologías de historias completas, ¿vale? Historia alejada de la marca, historia con marca integrada o historia completa formalmente, ¿vale? Donde integramos todos los elementos y donde la marca pues aparece como otro personaje más de la historia, ¿vale? Viendo el tiempo que teníamos y demás, simplemente pues lo dejo como una conclusión un poquito más detallada, un poquito más, bueno, comentada, para que cualquier compañero o compañera que pueda tener más interés en esto, pues podamos profundizar sin mayor problema, ¿vale? A partir de ahí, y a día de hoy, si me dais un segundo, por favor, disculpad, ¿vale? Problemas del directo doméstico, como podéis imaginar. A partir de ahí sí que perseguimos 3 objetivos postdoctorales, ¿vale? Y aquí yo creo que sí que nos lleva al territorio donde estamos a día de hoy. Aunque veamos ese reanalizar, no es porque lo vayamos a hacer otra vez, sino simplemente yo creo que la distancia con la tesis y la distancia con todo lo que con todo lo que se haya podido ir publicando desde la tesis, pues nos va a llevar a pequeños ajustes en el concepto de storytelling aplicado a publicidad. También ajustes sobre el corpus teórico. ¿Realmente hay un corpus teórico sobre storytelling en publicidad? ¿O lo que tenemos que centrarnos es en las mecánicas que usa la publicidad para contar historias y basarnos en un corpus teórico, de la narrativa que usa el ser humano para cualquier disciplina, ya sea publicidad, ya sea abogacía, ya sea lo que vosotros o lo que cualquiera pueda considerar, ¿vale? Pero bueno, sí que se mantiene reentender las mecánicas, ¿no? Como os digo, me sigue interesando mucho y es el punto en el que a día de hoy, pues más, digamos, de manera más activa estoy trabajando. A día de hoy, la investigación principal que tengo sobre la mesa es un análisis sobre los cambios de rol de las marcas en sus anuncios a través de elementos contextuales. En este caso, creo que el COVID-19 solo nos ha venido bien para investigar qué pasó antes, durante y después. Todo lo demás no debería haber existido nunca, ¿vale? Pero nos sirve para ver o para entender cómo han modulado las marcas en sus mensajes, como os digo, antes, durante, después. Parece muy obvio, pero hay categorías que conviene echar un ojo, ¿no? Cuando nos insistían a nivel gubernamental, a nivel estatal, cuidado con la higiene, cuidado con lo que tocáis, cuidado con los actos involuntarios como llevarse el dedo a la boca, ¿vale? O tocarse los ojos, todo eso como fuentes de contagio, pues las categorías de productos cercanas a la limpieza doméstica, como veis en pantalla, tienen que virar sus mensajes, ¿no? ¿Y hacia dónde lo viran? Esto es una estimación que sirvió de detonante para nosotros a la hora de arrancar. Marca como objeto mágico en el momento pre-COVID, soy la solución a un problema, ¿vale? El niño ha pintado la pared con una cera de colores, bueno, pues de qué manera un producto de limpieza doméstica me ayuda a resolver ese problema. Dentro, en el momento COVID, en el momento más profundo del COVID, marca como detonante, te doy el objeto mágico, pero la solución está en tu mano. Esto es simplemente una representación verbal de cómo lo podría contar la marca, ¿no? Si tuviéramos que destilar. Y en un momento más post-COVID, en un momento quizá más actual, la marca como fin deseado, ¿no? Y esto de objeto mágico, donante, fin deseado, al final lo tenemos heredado de Vladimir Prop, de nuevo, como os decía, un formalista ruso de los años 20, ¿vale?
Aquí, en la marca como fin deseado, el solucionar el problema es nuestro objetivo. La marca también se incorpora, digamos, a este manifiesto y, bueno, digamos que participa de esta solución del problema o del objetivo, porque no dejemos de pensar, ¿no?, que las marcas se forman por personas o están formadas por personas que también están sufriendo precisamente este contexto tan terrible que ha sido o que puede llegar a estar siendo de nuevo el COVID, ¿vale? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde, una vez que publiquemos esa investigación que os decía, que está dedicada o centrada en un call for papers específico sobre narrativa y publicidad, que verá la luz si no pasa nada durante el primer semestre de 2023? Pues una vez que, digamos, entreguemos ese manuscrito, que vamos avanzando y que tiene buen color, ¿vale? Pues tenemos estos 3 puntos, ¿no?, que probablemente nos lleven a tres puertos diferentes. Analizar otros issues que condicionen categorías de marca. Y me parece interesante, sobre todo, la cuestión medioambiental con el plástico. Uno de mis tweets favoritos, antes de que llegara el COVID, o antes de que el COVID fuera lo que fue, era aquel que decía que el medio ambiente necesitaba relaciones públicas del coronavirus. Porque de repente, cuando llega el COVID, con todo lo que supuso, nos habíamos olvidado de que el gran enemigo público a nivel mundial era el plástico. Era el plástico en los océanos, era el plástico en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el plástico, ¿no? A nivel publicitario, ¿cómo estamos tratando, cómo se está tocando, cómo se está comunicando el problema medioambiental? Creo que es algo relevante, ¿vale? Y que a mí, por lo menos, pues lo sigo recordando incluso con cierto cariño, ¿no?, por ese tuit. Afinar la metodología, porque al final en un análisis de contenido que pueda hacer yo, que pueda hacer el equipo con el que estamos haciendo el capítulo, pues hay siempre apartados bastante ambiguos, ¿no? La marca, ¿qué rol tiene? ¿Es protagonista o no es protagonista? ¿Es el personaje? ¿No aparece aunque cierre el anuncio? Bueno, pues esas cuestiones en el desarrollo de la tesis quedaron muy claras, ¿no?, fueron unos tabiques muy claros, pero quizás sea el momento de reformularla o de reformular esa percepción, ¿no?, ese análisis de percepción, perdón, para ver de qué manera podríamos refinar o podríamos mejorar o podríamos encontrar datos todavía más significativos, ¿vale? Y una última parte que para mí siempre está ahí como pendiente, pero a veces también por tiempo pues se nos escapa, que es hacer participar a las audiencias del análisis. ¿Qué pasaría si hiciéramos, cuál sería la opinión de una audiencia por conveniencia? Si pienso en la muestra a la que podemos hacer más fácilmente, universitarios, si los sometemos, ¿no?, a estos pequeños análisis de contenido sobre campañas o marcas que para ellos sean afines, ¿no? Pues por ahí yo creo que podríamos tener información lo suficientemente interesante para ver si el mundo académico y el mundo preacadémico o universitario de nuestros alumnos, pues bueno, vamos en la misma línea o nos estamos perdiendo algo que digamos que desde nuestra perspectiva con este tipo de jornadas, pues quizás sea interesante, ¿no? Como os decía, era más un comentario sobre cuál ha sido mi camino desde la tesis, teniendo la tesis como punto de partida sobre las investigaciones. Siendo viernes aquí por la tarde y allí por la mañana, pues tampoco quería, ¿no?, aburriros mucho con muchas teorías y demás, pero bueno, sobre todo volveros a agradecer el tiempo y vuestra atención y bueno, pues para lo que necesitéis, no solo tenéis ahí mi correo electrónico, sino que también me tenéis aquí para cualquier cuestión. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Pablo. Bien, pues con esta última intervención cerramos la primera dinámica del día. No sé si tengan alguna pregunta para poder cerrar la dinámica hacia los colegas. Lourdes, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, siendo que estamos un poquito pasados de tiempo, tampoco quiero demorar la siguiente mesa, pero bueno, simplemente me quedé como muy interesada con esta última participación de Pablo, más que nada por un tema de cercanía de algunas líneas que también he venido investigando, no tan cercana a lo que es el storytelling en sí, sino lo que son las narrativas en cuanto a publicitarias, en cuanto al uso de los mitos y demás, que creo que ahí un poco se cruzan, y también preguntarte puntualmente si habías estudiado o considerado como categorías de análisis esas narrativas, qué grado de ficción o cuáles estaban por ahí, si por lo menos aquí en Uruguay ha venido como proliferando una especie de hibridación donde las marcas que ahora vienen, en la mesa que viene seguramente se toquen algunas de ellas con esto de marcas enfocadas a propósito y demás, donde mezclan una especie, está lo ficcional puro,
lo publicitario docudramático, que es como un género, hipergéneros, ¿no? Que van surgiendo, y van combinando lo que es ficción con docudrama, digamos, un poco eso, pero bueno, no quiero demorar demasiado, así que capaz que en la próxima mesa también se puede cruzar algo de esto. Nada, Lourdes, muchísimas gracias. Yo seré breve también en la respuesta. No lo hicimos formalmente, pero sí que encontramos, digamos, una proximidad teórica cuando en la en la tabla de variables a analizar, encontramos los autores, que bueno, que es una de las cuestiones que quizás deberíamos de cambiar en la siguiente parte o cuando avancemos con la investigación, los autores para tabular las tramas de las historias, ¿vale? Entonces ahí sí que teníamos, digamos, estábamos más cerca de lo que me comentas, pero vamos, tomo nota, por supuesto, porque me parece una buena manera de seguir avanzando. No sé si conocéis este libro, veis que me moví así un poquito en cámara y no sé si lo veis bien. Géneros narrativos audiovisuales sin publicidad, prólogo de Tony Segarra, Jorge David Fernández Gómez, María del Mar Rubio Hernández como coordinadores. Aquí creo que también podéis encontrar, si estáis interesados en estos temas y de cara también a la siguiente mesa, como veis, pues bueno, proximidades que puedan probablemente pues ayudarnos en ello. Muchísimas gracias y de nuevo a todos disculpar la demora técnica. No, muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos la presentación de los trabajos de esta primera mesa o dinámica de trabajo. Vamos a darnos 5 minutos para empezar a la hora en punto con la siguiente mesa, ¿les parece?